Lord, let's get a sound check. Vamos a hacer una prueba de sonido, Señor. This is for you. Esto es para vos. No, those aren't the songs we're going to sing today. No, esas no son las canciones que vamos a cantar hoy. But I could use some guitar in the monitor here if we have it. Pero se puede subir el monitor un poco, la guitarra, el monitor. So I've been doing this for a long time. Así que he estado haciendo esto por mucho tiempo. When I started, I had hair. Cuando comencé tenía pelo. That was a long time ago. Hace mucho tiempo. And I've had the privilege of working with some great singers, musicians. Y he tenido el privilegio de trabajar con muchos artistas, cantantes y músicos. Writing books, making records. He escrito libros y producir álbum. But you know, when people die, and people do die, Pero sabe que cuando la gente muere y la gente morimos, their lives get kind of squeezed down into a little paragraph or two. la vida es achicada y achicada a un párrafo o dos. And you're remembered not for everything you did, but maybe for one thing you did. Y capaz no sos recordado por todo lo que has hecho, pero capaz por una cosa que has hecho. And I think when that moment comes for me, Y yo creo que cuando ese momento venga para mí, I'm going to be remembered for 5 notes, 7 words, and a very simple prayer. yo quiero ser recordado por 5 notas, 7 palabras y una oración muy simple That says, que dice: en mi vida, gloria te doy, en mi vida, gloria te doy, Señor. Do you know the song? ¿Conocen el coro? If you know it, would you sing it with me? Si no lo conoce, cántelo conmigo. If you don't know it, jump in when you can. It's pretty simple. Si lo conoce, cántelo conmigo. Y si no lo conoce, atrévese, es muy simple. As I said, there are only 5 notes Como dije, solamente hay 5 words. notas, 7 palabras and a very simple prayer. y una In my oración muy life, simple. in my life, Lord, be glorified. En mi vida, gloria te Sing it with doy. me. Cántelo conmigo. En mi vida, gloria te doy, gloria te doy. En mi vida, gloria te doy, Señor. Sing it for me. Cántenlo. En tu iglesia. En tu iglesia. Gloria te doy, Gloria te doy, Señor. We're going to sing that again. En tu iglesia. And as we sing in your church, Lord, be glorified. Mientras cantamos en tu iglesia, Señor, sea glorificado. We're singing for everyone who calls Jesus Lord. Estamos cantando por todos aquellos que llaman a Jesús Señor. And everyone that he calls his own. Y por cada uno que Él llama de Él, que le pertenece a Él. We're singing for the church in Estamos South cantando. America. Estamos cantando por la iglesia en
We're singing for the church in North America, en Sudamérica y en the Norteamérica, church in Africa, la iglesia en África, the church in Asia, la iglesia en Asia, the church in prosperity, la iglesia en prosperidad and the church in great need, y la iglesia en gran necesidad, the church that lives in freedom, la iglesia que vive en libertad and the church that right now lives in persecution. y la iglesia que ahora mismo está perseguida. In your people everywhere, Jesus, Por tu pueblo en todas partes, Jesús. be glorified. En tu pueblo, sé glorificado. Stand with me and let's Canten pray for the conmigo. church all over the world. Oremos por la iglesia en todo el And mundo. to Iglesia. Stand with me. Póngase de pie conmigo. Sing. And to Iglesia. Gloria te doy. Gloria all over the world. Iglesia. Gloria te doy. In every place be glorified. And to Iglesia, gloria te doy, gloria te doy. And to Iglesia, gloria te doy, Señor. En mi vida, en mi vida. Gloria te doy, gloria te doy, en mi vida, gloria te doy, Señor. One more time, we say, en mi vida, gloria te doy. Gloria te doy en mi vida, gloria te doy, Señor. Voy a tomar su asiento. One by one, yeah, one by one, the world will be one. One by one by one, the world will be one. East to west, north to south, all around the world. Person to person, word of mouth. Hey, have you heard? The word goes round. One by one, yeah, one by one, the world will be one. I believe it, I say one by one by one, the world will be one. De este a oeste, de norte a sur, por todo el mundo. Persona por persona, palabra en palabra, y has oído la palabra, dice, diga, uno por uno, mi mundo ganaré para Cristo. Uno por uno, mi mundo ganaré. Sing it with me, we say, uno por uno, Cántenlo conmigo. uno por uno, mi mundo ganaré. Uno por uno, mi mundo ganaré. Sing it for me, say. Uno por uno, mi mundo ganaré para Cristo. Uno por uno, mi mundo ganaré. Oh, that's fun. That's fun. Eso divertido. How was my accent? How was my accent? ¿Cómo estuvo mi acento? Okay. I still need a
I still need a lot more guitar in the monitor if we can. Todavía necesito más guitarras, si puede ser, en el monitor. Y también acá. Yeah. Well, a little much, maybe. Okay. Can I sing you a song in ¿Le English? puedo cantar una canción en inglés? The message is very simple. El mensaje es muy simple. It says, Jesus, it's you. Y dice, Jesús, sos vos. No one but you. Nadie menos que vos. Jesus, it's you I need. Jesús, sos vos que yo necesito. No one can do what you can do. Nadie puede hacer lo que vos podés hacer. Jesus, it's you. Jesús, sos vos. Some people just want the rituals of the church. Alguna gente solamente quieren los ritos de la iglesia. Some people just want the people of the church. Algunos solamente quieren la gente de la iglesia. And some people just want the book of the church. Y algunos solamente quieren el libro de la iglesia. But Jesus calls us to himself, Pero Jesús nos llama hacia Él, the person of the church, la persona de la iglesia, the Lord of the church. el Señor de la iglesia. He doesn't call us to theology first, he calls us to himself. Él no nos llama a la teología primero, Él nos llama hacia Él It's all primero. about Jesus. Se trata todo de Jesús. Jesus, it's you, no one but you. Jesus, it's you I need. No one can do what you can do. Jesus, it's you I need. I've seen the price of power, I've seen the cost of fame. I know what wealth can do, but nothing compares to your name. I've seen the brighter side, now I can testify. No one can satisfy like you. Jesus, it's you, no one but you. Jesus, it's you I need. No one can do, no, what you can do, yeah. Jesus, it's you I need. I offer up to you the very best I have, but all my righteousness is nothing more than filthy rags. I cannot change my ways, but I can trust your grace and daily live by faith in you. Jesus, it's you, no one but you. Jesus, it's you I need. No one can do, no, what you can do. Jesus, it's you I need. It's you I need. Every moment, every day is true. It's you I need. Woo! Got a little carried away there. Me animé demasiado ahí. Let's hope that stays together. Esperamos que se quede fijado ahí. Whoa! Away. Lejos.
So I've had, like I said, I've got to do a lot of things. One of them was pastoring. Como les dije, he podido hacer muchas cosas en mi vida y una de ellas fue ser pastor. I had the privilege most recently of taking a hurt church Tuve el privilegio más reciente de tomar una iglesia dolorida, lastimada, and wrapping my arms around them and bringing them back to health again. y abrazándolos a los hermanos y trayéndolos de vuelta a la salud. A long time ago, I was a youth pastor, Hace mucho tiempo atrás fui pastor de jóvenes and then I became a worship pastor y in a church. después fui pastor de alabanza y adoración en una iglesia, It's kind of where my ministry began. más o menos donde comenzó mi ministerio. The pastor of that church called me into his office one day, El pastor de esa iglesia me llamó a su oficina un día and he said, "You need to start writing songs and traveling and singing them to people." y me dijo, tenés que comenzar a escribir canciones y cantarlos y viajar y cantarlas a las personas. And we're going to make that happen. Y vamos a ayudarte a We're going to arrancar. be your support, and we will send you out. Seremos tu apoyo y te enviaremos. And the man that did that was named Earl Johnson. Y el hombre que hizo eso, el pastor que hizo eso, se llamaba Earl Johnson. He pastored a church in Redding, California called Bethel Church. Pastoreaba una iglesia en Redding, California, que se llamaba Bethel, iglesia And Bethel. His son Bill is now the pastor of that church. Y su hijo Bill ahora es el pastor de esa iglesia. One of my oldest friends, Uno de mis amigos más viejos. and a great ministry. Y tienen un lindo ministerio. I was there about a month ago and had a wonderful time sharing with them about Jesus. Estuve ahí hace como un mes atrás y compartí un poco acerca de Jesús. God can do anything with anything. Dios puede hacer cualquier cosa con cualquier cosa. God can do anything with anything. Dios puede hacer cualquier cosa con cualquier cosa. God is not limited by the tools that he uses. Dios no está limitado por las herramientas que Él usa. He can use a donkey. Él puede usar a un burro. He can use a hand writing on a wall. Él puede usar una mano escribiendo sobre una pared. And he can use fools like us. Y Él puede usar personas como nosotros. Necios, por decir, como dice la Biblia. What'd you say? Fools like us. Fools like us. We sometimes disqualify ourselves from being used by God. Nosotros a veces nos descalificamos a nosotros mismos de ser usados por Dios. We disqualify ourselves when God does not. Nosotros nos descalificamos a veces cuando Dios no lo hace. Let me say this another way. Déjame decirlo de otra manera. God can do anything with anyone who gives him their anything. Dios puede hacer cualquier cosa con cualquier persona que le entrega su cualquier cosa. But we say God can't use me Pero decimos, pero Dios no me puede usar a mí because I'm not smart, porque capaz no soy suficientemente inteligente. or I am smart but I'm not educated. O capaz que soy inteligente pero no tengo la educación necesaria. I'm not talented. O no tengo el talento I can't play the guitar. y no puedo tocar la guitarra. I can't sing. No sé cantar. I sing like a frog. Canto como un sapo. God can't use me. Dios no me puede usar. God can do anything with anybody who gives him their anything. Dios puede hacer cualquier cosa con cualquier persona que le entrega su cualquier cosa. Too many people think that God is waiting for them to clean themselves up so that they can be acceptable to him. Mucha gente piensa que Dios está esperando hasta que esas personas se arreglen o se acomoden o se limpien para después usarlos a ellos. God can use me when I get more education. Dios me puede usar cuando tenga más educación. God can use me when I practice more and get more talented. Dios me puede usar capaz algún día cuando si ensayo más y tengo más talento. We're putting off when we'll be acceptable to God, when we'll be useful to God. Cada vez estamos postergando cuándo vamos a ser
aceptable o cuándo vamos a ser útil para Dios. This is a very simple message. Y este es un mensaje muy simple. God is not looking for talented people. Dios no está buscando para gente con talentos o capacitadas. He's not looking for smart people. Él no está buscando a gente inteligente. He's not looking for connected people. No está buscando gente que estén conectadas. He's looking for available Él people. está buscando a gente disponibles. He's looking for those people who will put their anything in his hands. Él está buscando por esas personas que le pondrán en sus manos su cualquier cosa. So I told you about the song that I wrote, In My Life, Lord Be Glorified. Así que les conté del coro este que escribí, que se llama En mi vida, Gloria te doy. 5 notes, 5 notas, 7 words, 7 palabras, very simple prayer. una oración muy simple. I'll tell you a secret about this song. Les cuento un secreto acerca de esa canción. I never planned to sing it publicly. Nunca planifiqué cantar esa canción públicamente. I wrote it for my wife and me to sing before we would go out and do a concert. Yo lo escribí para mi esposa y para mí, para nosotros cantarnos nosotros mismos antes de salir a un concierto. I meant it just for me. Yo quise que el propósito de esa canción era para mí solamente. My wife came into the room while I was writing it, Mi esposa entró a la habitación mientras yo estaba escribiéndolo and she said, what are you doing? And I said, I'm writing a new song. y ella me preguntó, ¿qué estás haciendo? Y le dije, estoy escribiendo una canción nueva, But we're not going to sing this one publicly. This is just for me and you. pero esta no la vamos a cantar públicamente, esto va a ser solamente para vos y yo. And she said, no, you should sing that. Me dijo, no, esa debes cantarla. And I said, no, you don't understand. Y yo le dije, no, es que no entendés. This is just for me and you. Esto es solo para vos y yo. And she said, no, you don't understand. Y ella me dijo, no, vos no entendés. That song is a gift from God to his people. Ese canto es un regalo de Dios para su pueblo. And if you don't share it, you're going to have to answer for that. Y si no lo compartís, vas a tener que rendir cuentas por eso. I'm an obedient husband. Soy una esposa obediente. I did as she commanded. Yo hice como ella me dijo. I did sing the song publicly, and God took it all over the world. Y canté ese coro públicamente y Dios lo llevó por todo el mundo. We sing it everywhere. Lo cantamos por donde quiera. When I went to Poland while it was still a communist country, Cuando yo fui a Polonia, cuando aún era un país comunista, the song had already beat me there. la canción ya me había ganado y lo estaban cantando ahí. The same in China, Igual que en China, Indonesia, Indonesia, Malaysia, Malasia, Italy, Italia, everywhere. donde quiera. The song went everywhere. La canción fue por muchos lugares. It's been in millions of hymnals and millions of recordings. Ha estado en muchos millones de himnarios y millones de grabaciones. It has been an amazing thing to watch. Ha sido algo maravilloso observar. But it's only 5 notes, Pero son 5 notas solamente, 7 words, 7 palabras and a very simple prayer. y una oración muy simple. Be glorified in me. Glorifícate en mí. That's it. Eso es todo. God can use 5 notes. Dios puede usar 5 notas. What do you have? You have 5 notes in your life. ¿Qué tenés? Seguro que tenés 5 notas en tu vida. What are you holding on to that you meant just for yourself? ¿A qué te estás aferrando que capaz pensaste que solo iba a ser para vos? That could bless so many other people if you were to put it in Jesus' hands. Que capaz podrá bendecir a muchas personas si solamente se lo entregaran en las manos de Jesús. There was a little boy in John chapter 6. Había un niño en el capítulo 6 de Juan. Jesus said, have the people sit down and let's feed them. Y Jesús dijo, haga que la gente se sienten, vamos a alimentarlos. We don't have any food. Pero no tenemos comida. And it'll take a lot of money to feed these Y people. va a llevar mucha plata para alimentar a toda esta gente. What was Jesus' question? ¿Cuál era la pregunta de Jesús? He didn't ask them how much money they had. Él no les preguntó cuánta plata tenían. He said, what do you have? Él les dijo, ¿qué tenés? ¿Qué What do tienen? you have? Do you have anything? What do you have? ¿Qué tienen? ¿Tenés algo?
Well, there's a kid over here, and he's got fish empanadas. Bueno, hay un chico acá que capaz tiene unas empanadas de pescado. He's got bread and fish. Tiene pan y pescados. In fact, he's got 5 pieces of bread and 2 fish. Es más, tiene 5 pedazos de pan y 2 pescados. That's the only thing. Es lo único que tiene. So all we have is 5 loaves of bread and 2 fish. Lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. 5 notes and a simple prayer. 5 panes y una oración simple. That little boy, Jesus said, bring the boy to me. Ese niño, Jesús le dijo, tráiganme ese niño a mí. And he's asking that boy to give up his lunch. Y él estaba pidiendo que ese niño que entregara su almuerzo. The little boy's thinking, I made this for myself. Este niño dice, pero yo me hice esta comida para mí. This is my lunch. Este es mi almuerzo. I'm going to eat today. Yo voy a comer hoy. If you people didn't plan well, that's your own fault. Si ustedes no planificaron bien, esa es culpa de ustedes. But I planned for this, and I'm going to eat my lunch. Pero yo planifiqué para esto y yo voy a comer mi almuerzo. And Jesus says, let me have your lunch. Y Jesús le dijo, entrégame tu almuerzo. And the little boy did it. He gave his lunch to Jesus. Y el niño lo hizo y le entregó su almuerzo al Señor, Jesús. Jesus, in Luke, En chapter Lucas, 12, it tells us that Jesus blessed it En capítulo 12 dice que Jesús lo bendijo and broke it y lo bendijo y lo partió and gave it away. y lo repartió. What could Jesus do with what you have ¿Qué puede hacer Jesús con lo que tenés if you were to put it in his hands si fueras a ponérselo en sus manos and let him bless it y permita que Él lo bendiga and break it? y lo comparta? ¿Lo parta? Just think about this. Piensa en este momento. Bless it Bendecirlo and break it y partirlo and give it away. y entregarlo y compartirlo. You lose control. ¿Qué pasa? Vos perdés control. What you meant to bless yourself, En lo que pensaste en bendecirte a ti mismo, Jesus is going to use to bless many. Dios lo va a usar para bendecir a muchos. It doesn't have to be big stuff. No tiene que ser cosas grandes. It can be 5 loaves, Puede ser 5 panes, 5 notes. 5 notas. That little boy meant that lunch for himself. I meant this song for myself. Ese niño pensó en tener ese almuerzo para sí mismo. Yo pensé en esta canción para mí mismo. But when we put him in the hands of Jesus, he blessed so many people. Pero cuando lo ponemos en las manos de Jesús, Él bendice a muchas personas. And so many times we wait. Muchas veces esperamos y esperamos y esperamos. We're waiting for that time when we'll have a lot. Esperamos por ese momento en cuando tendremos mucho. God, I'm going to get a great job and I'm going to make a lot of money and then I'm going to support you. En algún momento, Dios, voy a tener un buen trabajo y después voy a ganar mucha plata y ahí te voy a empezar a apoyar. And God's going, oh man, I really need the money. Y Dios está diciendo, ¿cuánto necesito esa plata? I'm going to help you get that job because we're running out of money up here. Te You voy a know? ayudar a conseguir ese trabajo porque se nos está acabando la plata. You think? ¿Crees? We're always putting it off. Sí. When I get talented, then I'll sing for you. Siempre lo estamos postergando. Cuando tenga talento, ahí entonces te voy a servir. When I'm through with my education, then I'll speak for you. Cuando termine con mi educación, ahí entonces hablaré por vos. And God is saying, what do you have right now? Y Dios te está diciendo, ¿qué tenés ahora mismo? What will you give me? ¿Qué me darás? 5 notes? 5 notas? 5 loaves? 5 panes? Because God is not looking for talented or smart people. He's looking for available people. Porque Dios no está buscando por gente talentuosa o capacitada, pero sino gente disponible. Some people think that Christianity is some kind of a self-help message. Algunas personas piensan que el cristianismo es un tipo de mensaje que de autoayuda. That God just is going to help you make yourself a better person. Que Dios simplemente te va a ayudar a ser una persona mejor.
This is not a self-help message. Este no es un mensaje de autoayuda. This is an anti-self-help message. Este es un mensaje anti-autoayuda. This is not about what you can do for yourself. It's what you know you cannot do. Esto no se for trata de yourself. lo que vos podés hacer por ti mismo. Se trata de lo que sabés que no podés hacer por ti mismo. Paul said, the good that I want to do, I don't do. Pablo dice que lo bueno que deseo hacer no lo hago. And the bad that I want to stay away from, I do that. Y lo malo de lo cual me quiero alejar, eso lo hago. I'm wretched. Soy terrible. Who can help me? ¿Quién me puede ayudar? This is the gospel. Este es el evangelio. It's Jesus doing for you what you cannot do for yourself. Es Jesús haciendo por vos lo que vos no podés hacer por ti mismo. And what does God want for you? ¿Y qué es lo que Dios desea para ti? What does He want from you? ¿Qué es lo que Él desea de vos? Does He just want you to work hard and be a better person? ¿Es solamente quiere que vos trabajes más duro y seas una persona mejor? That is not the gospel. Ese no es el evangelio. Jesus doesn't want you better. Jesús no te desea que estés mejor. He wants you dead Él te quiere muerto and resurrected. y resucitado. God doesn't make things better. He makes things new. Dios no hace las cosas mejor, Él hace las cosas nuevas. If anyone is in Christ, they are a new Si creation. cualquiera está en Cristo, son una creación nueva. Old things have passed away Las and all cosas- things have become new. Las cosas viejas han pasado y todo es aquí hecho nuevo. Do you know what God wants from you? ¿Saben lo que Dios quiere de ti? Oh, He wants me to just try harder this week. O Él solo desea que yo intente más fuerte esta semana. I'll be a better person by next Sunday. Voy a intentar ser mejor persona para el próximo domingo. That's not what God's calling you to. A eso no te está llamando Dios. Because He's not asking you to change yourself. Porque Él no está pidiendo que vos te cambies a ti mismo. He's not asking you to make yourself a new person. Él no te está deseando que te hagas una nueva persona. He's asking you to surrender. Simplemente te está pidiendo que te rindas. Give God complete access to yourself. Dale a Dios el acceso completo a ti mismo. Because when you give away everything you are to Him, Porque cuando vos le das todo then you de tu find vida out, a Él, then you'll find out God can do anything with anyone who gives Him ahí te their darás anything. cuenta que Dios puede hacer cualquier cosa con cualquier persona que le entrega su cualquier cosa. What do you have? ¿Qué es lo que tenés? Is it just 5 loaves and 2 fish? ¿Son solo 5 panes y 2 peces? Is it just a little simple prayer song? ¿Es capaz una pequeña canto de oración? Is it just the ability to help someone? ¿Es capaz la habilidad de ayudarle a alguien? Give it to Him. Entrégaselo a Él. Let Him have it. Permita que Él lo tenga. Don't wait until tomorrow. No esperes hasta mañana. Don't wait until next week. No esperes hasta la semana que Don't viene. wait until you get better. No esperes hasta que te mejores. Surrender now. Ríndete ahora. I have a question for you. Tengo una pregunta para vos. Are you at peace with God? ¿Estás en paz con Dios? If you aren't, Si no lo estás. why aren't you? ¿Por qué no lo estás? I can't think of any reason why you should be at war with God when He wants to be at peace with you. Yo no puedo pensar en ninguna razón por la cual vos debes estar en guerra con Dios cuando Él quiere estar en paz con vos. We keep putting it off and putting it off. Seguimos deteniéndolo y postergándolo. I'll make peace with God next week, Yo me hago mis paces con Dios la semana que viene. next month, next El year. mes que viene, el año que viene. I'll do it sometime. Algún día me arreglaré cuentas. Why not now? ¿Por qué no ahora? Why not now? ¿Por qué no ahora? Maybe you came this morning not at peace with God. Capaz que viniste esta mañana no estando en paz con Dios. Maybe you came with a friend Capaz que viniste con un amigo and you said, I want God. y le decías, yo deseo a Dios. Am I acceptable to Him? ¿Soy aceptable a Él? The answer is yes. La respuesta es sí. Because God takes anything Porque Dios toma cualquier cosa
He can use anyone. Él usa a cualquier persona. He welcomes everyone. Él le da la bienvenida a todos. He welcomes you. Y te da la bienvenida a vos. Maybe today you'd like to make your peace with God. Capaz que hoy querés hacer tus paces con Dios. Would you bow your heads? Pueden inclinar su cabeza, Close your eyes. cierren sus ojos. Father, call Padre, people to yourself. Call people to yourself. llama a la gente a ti mismo. You want to be at peace with them. Tú quieres estar en paz con ellos. You want to do a miracle in them today. Tú quieres hacer un milagro en ellos hoy. You want to set them free from religious work. Vos querés liberarlos de la obra religiosa. You want to set them free to live for you, Quieres liberarlos para que vivan para ti, to live with you. para vivir contigo. If you want to make peace with God this morning, Si querés hacer paz con Dios en esta mañana, why don't you stand up where you are and come down to the front and let someone pray with you? ¿por qué no te pones de pie donde estás y pasa aquí adelante? There's Deja que alguien nothing- ore con vos. There's nothing like praying with someone, No hay nada como orar con alguien agreeing with another person. que se ponga de acuerdo con otra persona. If that's you, come to the front, Si eres Right vos, now. pasa adelante ahora mismo. step out. Salí de tu lugar y vení. Pasa adelante. Welcome to the family of God. Bienvenido a la familia de Dios. God loves so much. Dios ama tanto. He doesn't call you to himself so he can punish you. Él no te llama a sí mismo para He para calls you to himself. castigarte. He calls you to himself so he can set you free. Él te llama a sí mismo para liberarte. He calls you not to wait for greatness but to put what you have now in his hands. Él no está esperando que llegues a la grandeza, pero que vengas ahora y le entregues lo que tengas en sus manos ahora. The best thing that ever happened to me is that I came to Jesus. La mejor cosa que jamás me ha pasado es que vine a Jesús. The most wonderful day of my life. La cosa más maravillosa en mi vida. Pray. Father, Oren conmigo. Padre, Father, bless these people here. Padre, bendice a esta persona acá adelante. They are beginning in this moment their new life with you. Ellos están comenzando en este momento su nueva vida contigo. Erase the debt Borra la deuda. of sin, the debt of guilt. La deuda de pecado, la deuda de culpabilidad. You paid for it all. Tú lo pagaste todo por ellos. Father, reveal yourself to them Padre, in the deepest way, revélate a ellos en la manera más profunda, in their hearts, en nuestros corazones, in their en minds, sus corazones, en su mente, in their habits, en sus hábitos, in their families. en sus familias. Call them to yourself, Father. Thank you so much Llámalos a ti mismo, Padre. Gracias. that you love us so much, Gracias porque nos amas tanto, that you would call us by your very name. que tú nos llamas aún por tu nombre. 1 John says, Primera de Juan dice, what love the Father has lavished upon us, that we should be called the children of God. cuán gran amor que Dios ha derramado sobre nosotros, que somos llamados hijos de Dios. Because that is what we are. Porque eso es lo que somos. Welcome to the family of God this morning. Bienvenido a la familia de Dios en esta mañana. Oh, I'm going to ask Pastor to come Voy a pedirle, invitar al pastor que pase and to welcome you. y que les dé la bienvenida. Because not only do you want to live with Jesus, Porque no es solo que quieras vivir con Jesús. you also want to live with these people. También quieres vivir con esta gente. This is your pastor. Este es tu pastor He will walk with you. y él caminará con vos. Vamos a orar por ustedes. Hay alguien detrás tuyo que va a poner su mano sobre vos. Señor, bendecimos a estas personas. Te damos gracias por ellos. Te pedimos que hoy la paz contigo les sea restaurada. Que hoy puedan decir: tengo paz con Dios, porque todos mis pecados son perdonados. Padre, los bendecimos en su espíritu, los bendecimos en su alma y los bendecimos en su cuerpo. Sánalos de toda enfermedad.
sánalos de toda dolencia. Y Señor, que tu mano poderosa sea obrando sobre ellos. Bendecí sus familias y que a partir de hoy sepan que vos vivís en sus corazones, que son hijos de Dios, que tu amor se ha derramado en sus corazones. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.